Muy bien, buen día entonces. Vamos a retomar la clase. Por si acaso, la clase la he abierto para los dos grupos, para el F tiene este horario, ¿cierto? Y también para el grupo T, porque yo esta clase la voy a subir grabada para que los estudiantes del grupo T puedan verla. Entonces vamos a empezar con el grupo número 6, la familia del oxígeno. Todos me escuchan, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Grupo número 6, la familia del oxígeno. Esos son los elementos entonces que pertenecen a este grupo, llamado también grupo de los anfígenos. Oxígeno, selenio, oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. El agua lo tengo como un tema aparte, no importa, aparece ahí. Entonces tienen carácter no metálico los dos primeros elementos, porque este es gas y este es sólido, ¿no es cierto? El oxígeno y el azufre, un fuerte carácter no metálico, pero ya aquí falta el selenio. Selenio, telurio y polonio ya tienen características metálicas. Tienen cierta similitud, los dos primeros, el oxígeno y el azufre, basándose en su configuración electrónica. Forman compuestos iónicos con metales activos y compuestos covalentes también. Vamos a empezar con el oxígeno. Vamos a ver las propiedades, las características. El oxígeno siempre se escribe con el subíndice 2, porque eso significa de que una molécula está formada por dos átomos. Vamos a ver la forma de obtenerlo a nivel industrial, a nivel de laboratorio. Y los alótropos también, recordando de que uno de los principales alótropos es el ozono, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a ver el rol que juega el ozono en el medio ambiente. Ahí está la tabla periódica. En este sector entonces está ahí está el grupo del oxígeno. Estos son los elementos, ¿cierto? Esto de acá ya hemos visto. También los halógenos hemos visto. Estamos acá y en este sentido vamos a ir avanzando. Los más destacados, por supuesto. Y estamos acá. Estamos ahí. Hagamos memoria de lo siguiente. ¿Recuerdan la valencia de los halógenos? ¿Cuánto era? El mínimo era -1, ¿no es cierto? O es -1 de los halógenos. Da -1, 1, 3, 5, 7. De este grupo, la valencia, ¿cuánto es? Hagamos memoria. ¿Cuánto es el mínimo? Es -2, ¿cierto? De este grupo. Después tiene 4 y 6. Los más conocidos son esos. Pero el -2, ¿quién lo mantiene el -2? Estos de acá lo mantienen. Eso vamos a tomar en cuenta. El -2 es para el oxígeno y el azufre solamente. Recuerden los sulfuros. El azufre en los sulfuros está con -2. El oxígeno en el agua, ¿con qué estado de oxidación está? El oxígeno en el agua, ¿con qué estado de oxidación está? Y en la mayor cantidad de los compuestos. Con -2. Con 2 negativos, ¿no es cierto? Pero y vamos a ver después por qué este elemento es diferente a estos otros de acá. Eso es muy importante, ¿cierto? Muy bien. Aquí está, se lo escribe con el subíndice 2. Entonces, significa que la molécula está compuesta por dos átomos, eso significa esto, y con un doble enlace. Tiene un tamaño pequeño, altamente electronegativo. Es altamente electronegativo. No puede expandir su octeto, el oxígeno. Fíjense, el oxígeno, ¿acaso tiene 4, tiene 6 como el azufre, como el selenio, como el telurio? El oxígeno no tiene. Se queda con -2, ¿cierto?
Entonces, eso quería yo mostrarle al hacer este análisis con el flúor de acá de este grupo. Este flúor se queda con su -1 y no tiene estado de oxidación positivo, este flúor, al igual que su compañero. Aquí también el oxígeno se queda en su mínimo estado y no tiene 6, no tiene 4 el oxígeno. ¿Por qué? Porque es altamente electronegativo, ¿no es cierto? Es altamente electronegativo. Hay que tomar muy en cuenta esa particularidad. Podemos averiguar cuánto es la electronegatividad del flúor y después cuál es el segundo más electronegativo. Eso hay que averiguar. Lo tienen como tareas. ¿Cuál es el más electronegativo de todo? ¿Y cuál es el segundo más electronegativo? Entonces, desde ya les voy diciendo de que el oxígeno es muy electronegativo. Tiene una alta electronegatividad. Y aquí nos dicen, vean ustedes, no puede expandir el octeto. En cambio, el azufre, selenio y telurio sí pueden expandir sus capas. Pueden expandir su octeto, pero el oxígeno no. Por eso se queda con su estado mínimo el oxígeno. El oxígeno entonces es un gas a temperatura ambiente, ¿no? Ya sabemos de que en el aire está presente en los compuestos orgánicos, muchos compuestos forman parte de la composición de las cadenas. Y al otro pues, más importante del oxígeno son el oxígeno diatómico y el triatómico, ¿no es cierto? Este es el oxígeno ambiental, que es el más familiar para nosotros, que es el que respiramos, igual que todos los organismos vivos que lo necesitan, y este es el ozono. Y algunos isótopos, ¿no es cierto? Hay algunos otros estados también acá, estados de oxidación intermedios que lo vamos a ver luego. El oxígeno diatómico, el oxígeno atmosférico, el oxígeno ambiental, diatómico, el que lo respiramos, el que es más familiar para nosotros, este de acá. Miren ustedes, ya estamos definiendo sus particularidades. Es muy buen oxidante, igual que el ozono. Pero el ozono es mejor oxidante que el oxígeno. Entonces, el oxígeno se lo puede obtener a partir del aire, por electrólisis del agua, ¿cierto? Y también del aire líquido se lo puede obtener. Este aire puedo licuar y puedo destilar. ¿Qué aplicaciones tiene el oxígeno? Ven ustedes lo que es la metalurgia, en la química orgánica, en proceso de tratamiento de agua, porque es muy buen oxidante. Quiere decir que puede oxidar metales y puede separarse, entonces se mejora la calidad del agua. Por ejemplo, agua de consumo, agua potable y también aguas residuales, ¿no es cierto? También como combustible, porque es comburente el oxígeno, ¿no? Ayuda a la combustión. Todo motor, para que funcione, necesita aire, ¿no? Entonces es el oxígeno el elemento activo. En las aplicaciones medicinales y en las refinerías también. Entonces, amplia e importante aplicación del oxígeno en los procesos industriales. Bueno, estamos repitiendo lo que ya hemos visto en la diapositiva anterior. Y aquí vamos a ver a nivel industrial. A nivel de laboratorio, antes de tomar en cuenta el nivel de industrial, a nivel de laboratorio se obtiene a través de reacciones químicas, ¿cierto? Calentando sales, por ejemplo. Nitrato de potasio, calentando permanganato de potasio, ese tipo de sales. O sea, reacciones de descomposición se obtiene el oxígeno, básicamente, a nivel de laboratorio. Y a nivel industrial, esto que estamos viendo en esta diapositiva.
a nivel industrial. Vean ustedes, les voy a explicar. Primero hagamos memoria. La materia prima para obtener el oxígeno a nivel industrial, la materia prima es el aire atmosférico, ese aire que nos rodea, que lo disponemos, lo podemos utilizar, no hay que pagarle a nadie por utilizar esa materia prima, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer con el aire? Pues recordemos que el aire, ¿cómo se define el aire? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es el aire? ¿Es un compuesto? ¿Es una mezcla? ¿Es una sustancia química? ¿Qué es el aire? Si es un compuesto, entonces tiene una fórmula, ¿no? ¿Alguien conoce la fórmula del aire? No tiene fórmula, entonces es una mezcla de gases, el aire. ¿Qué gases? Si es puro, si aire es puro, es nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? El aire atmosférico, bueno, tiene 3 impurezas más, pero por definición es nitrógeno y oxígeno, ya ustedes saben los porcentajes, y pequeñas cantidades de gases raros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer con el aire? Primero hay que comprimirlo. Vean ustedes el esquema. Aquí dice alimentación de aire. Un compresor se comprime una gran cantidad de aire y luego se lo enfría, ¿cierto? Hay que enfriar ese aire. Y luego tengo una válvula de expansión aquí y permite que ese aire comprimido y enfriado se transforme en líquido. Fíjense, un 90% más o menos se transforma en aire líquido. Ya tengo aire líquido acá. Luego lo voy a filtrar porque tiene muchas impurezas. Luego lo llevo a una columna de destilación. Y aquí se separa, vean ustedes aquí, por la parte superior, por el más liviano, el nitrógeno, algunos gases raros por este sector de la columna de destilación. Y aquí tengo el oxígeno, en estado líquido. ¿No es cierto? Entonces, industrialmente en todo el mundo se obtiene así, en lo más popular, digamos, obtener el oxígeno. Entonces, una industria que procese aire para producir oxígeno, siempre va a producir también nitrógeno. No puedo decir yo quiero solamente oxígeno y nada más, esto lo voy a devolver a la atmósfera, no me interesa. Sería un error, ¿no es cierto? Si ya lo tenemos ahí, ya lo tiene, entonces hay que disponerlo nomás, pues hay que hacer los pasos finales y también comercializarlo. Entonces, el funcionamiento, los balances de masa, los balances de energía, el número de platos que tiene esta torre, ustedes lo van a ver mejor cuando lleven materias de operaciones unitarias, ¿cierto? Cada unidad acá hay que hacer análisis, hay que hacer estudios de ingeniería. Entonces voy a repetir. Este esquema nos permite conocer, ¿cierto? De una manera rápida, la producción de oxígeno a nivel industrial. La producción de oxígeno a partir del aire líquido. Entonces, el aire líquido es comprimido. Primero, voy a hacer una explicación más. Es comprimido en este equipo. Yo tengo una gran cantidad de aire. Luego lo voy a enfriar. Fíjense. Se enfría a baja temperatura. Luego tengo una válvula de expansión. Se expande. Y ese proceso me permite obtener en estado líquido el aire. En un 90% por lo menos. Tengo aire líquido. Luego ese aire líquido lo voy a filtrar porque tiene impureza. Y lo llevamos a la columna de separación. Vean ustedes las temperaturas de ebullición, ¿cierto? Y de esa manera tengo el aire, ¿no es cierto? Tengo el aire separado ya. Y tengo el oxígeno, que es el que me interesa. Pero también, como se obtienen estos productos, hay que envasarlos y hay que comercializarlos. Aquí en Santa Cruz hay 2 o 3 fábricas de oxígeno. No hay más. Bueno, ese es entonces el proceso que nos permite producir a nivel industrial oxígeno. Hablemos algo del ozono. El ozono es una molécula que está formada por
3 átomos de oxígeno. Es mejor oxidante que el oxígeno. O sea, el ozono es mejor oxidante que el oxígeno. ¿Dónde existe? ¿Dónde está presente? En la atmósfera, el aire que lo respiramos tiene muy pequeñas cantidades de ozono. Es ligeramente tóxico cuando está en pequeñas cantidades, ¿cierto? Cuando ya es más abundante, entonces ya es de riesgo para la salud. Por supuesto que está presente en la atmósfera, que luego vamos a ver el rol ambiental que juega el ozono, ¿cierto? Vamos a ver luego. Y se utiliza mucho también en purificación de agua, en potabilización de agua, ¿cierto? Es muy buen oxidante, entonces oxida la materia orgánica, mata bacterias, gérmenes y oxida metales también, entonces mejora la calidad del agua de consumo, agua potable, que también se puede utilizar en aguas residuales, también se puede utilizar y lo utilizan de hecho. Entonces, en el tema del ozono, su uso industrial como precursor en la síntesis de compuestos orgánicos. Es un desinfectante, por eso decimos que mata virus, bacterias, hongo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dice depuradora. Aquí está. Incluso elimina también olores que están presentes en el aire. Yo puedo tratar un aire, si yo tengo un ambiente grande, donde voy a tener reuniones, yo puedo purificar ese aire. Ya hay unas maquinitas que se llaman ozonizadoras o ozonizadores, ¿no? Y aquí en los mercados hay acá. Entonces, ahí el aire se lo filtra, ¿no? Entonces, voy a tener un olor, un aire sin olores. A veces el aire ambiental de un ambiente tiene cierto olor, algo orgánico, tabaco de repente. Entonces, yo tengo ese equipo ahí dentro funcionando, esos olores desaparecen. Entonces, estoy haciendo un tratamiento al aire, fíjense, ¿no? Que también, por supuesto, su principal uso es como uno de sus principales usos como purificador de aguas. Y aquí vemos la atmósfera. Nosotros habitamos acá, en la troposfera, nosotros habitamos. ¿No es cierto? Aquí está la superficie de la Tierra, las zonas más altas. Y ven ustedes la distancia a la atmósfera. A 10 kilómetros, un poco, hasta los 10 kilómetros, un poquito más, están las nubes. Después ya de los 20 kilómetros para arriba ya no hay nubes. Ya. Y la temperatura un poco cambia en ese sentido, vean ustedes. Es variable, vean ustedes como acá en 0 grados, acá menos 50, acá menos 2. Un poquito variable dependiendo de qué zona de la Tierra. Entonces, aquí dice el 90% de la atmósfera está por debajo de acá, de esta distancia. Aquí casi el 99%, fíjense, está por debajo acá de la atmósfera. Quiere decir que aquí llamamos atmósfera a esa columna de aire que pesa sobre nosotros, ¿cierto? Ese aire ejerce un peso. ¿Y por qué ese aire está hasta por aquí y no está más arriba? Es por la gravedad, ¿no es cierto?, que hay en la Tierra. Entonces, quiere decir que por allá, a una altitud de 50 kilómetros, 40, 50, ya no hay gravedad, o es mínima la gravedad, ¿no? Entonces, más o menos el ozono está ubicado entre los 25 a 30 kilómetros arriba de la superficie de la Tierra. Hay una alta concentración de ozono en este sector, en ese sector. El 50% de la atmósfera está por debajo de los 5.6 kilómetros, ¿cierto? Entonces, a medida que se va ascendiendo, va disminuyendo la concentración de aire, de tal forma de que a los 35 kilómetros ya no hay aire, vean ustedes, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Porque el 99% está a los 30, dice este esquema. Muy bien, entonces eso nos permite entender de que el ozono está ubicado en este lugar, el ozono.
Ahí está. La capa de ozono es un cinturón de la estratosfera con elevado contenido de ozono. 25 a 35 kilómetros, fíjense. Voy a volver. Aquí está, más o menos en este sector está la capa de ozono, aquí. Todo esto. Todo ese sector. Es de riesgo para las especies que respiramos oxígeno, ¿no? Para los organismos vivos que habitamos la Tierra cuando está en concentraciones elevadas, altamente oxidante. Ven ustedes el rol importante que desempeña el ozono, protege, dice, protege la vida de los organismos vivos, porque en la radiación del sol vienen muchas radiaciones, o sea, vienen rayos de diferentes características que afectan la vida terrestre. Entonces, en otras palabras, el ozono nos protege de esa agresividad de la radiación, principalmente la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Que tiene una longitud de onda corta, la radiación UV que está en el sol. Entonces, por eso no hay que asolearse demasiado tiempo en las horas fuertes. ¿Por qué? Porque la radiación UV causa muchas enfermedades en la piel. Entonces, pero ¿quién nos protege de ese fenómeno? El ozono protege a todos los organismos vivos. Absorbe esa radiación y la destruye. Aquí está, de esta manera. La radiación ultravioleta más el ozono, entonces se descompone el ozono y forma un oxígeno atómico y uno molecular. Este ozono se disocia, aquí está, el ozono se disocia al absorber la radiación ultravioleta, produciendo calor y manteniendo el equilibrio térmico en la naturaleza. Por ese motivo ya se mantiene el equilibrio térmico. Entonces este ozono reacciona con este oxígeno atómico y aumenta la concentración de oxígeno natural. Fíjense, otra forma de mantener la concentración de oxígeno. Las reacciones que producen el ozono, ese oxígeno natural con la radiación UV, se decompone en dos oxígenos atómicos y el oxígeno natural reacciona con uno, ¿no? Con uno de los oxígenos y se forma el ozono. Entonces, de esta manera nos hacen ver de que hay un equilibrio. ¿Equilibrio de qué? Equilibrio de la presencia del ozono natural o atmosférico y también la presencia del ozono, donde M es un elemento que elimina el exceso de energía. Entonces, al mirar estas ecuaciones, nosotros concluimos de que la tendencia es a que haya una cantidad estable de oxígeno natural y también de ozono, ¿cierto? Entonces, que quede claro, el ozono cumple un rol muy importante en la biología, en lo que es la protección de la vida, en la superficie de la Tierra, ¿cierto? ¿Qué función cumple? Absorbe o retiene o evita que impacte ya la radiación ultravioleta en los organismos vivos. Nuestra especie, otras especies y muchas otras especies. O sea, si no hubiera este ozono, si no hubiera existido, tal vez nosotros no estuviéramos también presentes. Entonces, protege protege la vida de la radiación ultravioleta que está presente en el sol. Un rol muy importante, entonces, el ozono. Aquí está. Pero hay una amenaza, ¿no es cierto? Hay una amenaza. Ese ozono está desapareciendo en diferentes lugares de la Tierra. Ciertos gases producidos por la actividad humana, como el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, que se desprende por las chimeneas de las industrias, por los caños de vehículos, los caños de escape de los vehículos, de todos los motores. Se forman esos óxidos, entonces afectan al ozono, van afectando, va destruyéndose el ozono. Ven ustedes todas las naves, todos los motores. Pero lo más peligroso son
clorofluorocarbonos, fíjense, son los CFC. ¿Dónde están presentes estos gases? En los equipos de aire acondicionado, ya sean domiciliarios, sean de vehículos. Como son gases ligeros, es decir, gases de baja densidad, fácilmente se pierde, pues, ¿no? A veces el aire no enfría, y dice, ¿qué pasó? Es el gas que se perdió, entonces hay que cargarle gas. ¿Dónde se fue ese gas? Se fue a la atmósfera, ya. Destruye el ozono, esos gases principalmente. Se suman a la acción de estos otros gases que se desprenden de los motores, pero estos son los más peligrosos. Por los halógenos, clorofluorocarbono, fíjense, por este halógeno que está presente, ataca el ozono y lo va descomponiendo. Entonces, de alguna manera va disminuyendo en algunos lugares la concentración de ozono en la atmósfera, pero es por la actividad industrial, ¿no es cierto?, que hacemos todas las personas, principalmente hay que cuidar que estos gases no se vayan a la atmósfera. Y bueno, y los científicos y los entendidos en las temáticas, ellos ven, ¿no?, qué hacer para evitar seguir contaminando la atmósfera. Entonces dice acá, los más peligrosos son los clorofluorocarbonos, o comúnmente llamados CFC gaseosos, ya que si se ascienden a la estratosfera, pueden absorber radiaciones ultravioletas y disociarse, ¿no? Entonces, son de alto riesgo estos gases, una amenaza para el ozono. El cloro liberado de esta reacción es el que puede producir un ciclo de destrucción de ozono, y también los óxidos de los compuestos halogenados. Ahí está, entonces. Bueno, aquí hay una muestra nomás para mirar simplemente. ¿Cómo es que se cuida el medio ambiente? Así como se cuida el agua, se cuida la tierra, se cuidan los bosques, también se cuida el aire, ¿cierto? Ahí los científicos, los estudiosos hacen grandes acuerdos a nivel de todos los países del mundo, hacen convenciones, reuniones cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años. Así escuchamos nosotros a veces cumbre por la tierra, cumbre por el agua, ¿no es cierto? También se cuida el aire, ¿no? Y ahí hacen grandes reuniones, los países más industrializados se ponen de acuerdo qué hacer para cuidar el medio ambiente, en este caso qué hacer para no emitir demasiados gases que afecten al ozono. De eso se trata esto que estamos leyendo acá. Estudios de Antártida demuestran que el ozono estratosférico está disminuyendo. En primavera se produce esta disminución. Las medidas de prevención, ¿cuáles son? Esas medidas de prevención, aquí está lo que yo les decía, los acuerdos internacionales sobre exclusivamente esto, ¿no es cierto? Por eso a veces uno escucha cuando va a arreglar su aire acondicionado del vehículo, este gas es ecológico, le dicen. Están diciendo de que no va a afectar al ozono, eso significa, pero hay que ver si de verdad es ecológico o no, ¿no es cierto? Entonces, lo que se tendría que hacer es producir menos estos gases en menor cantidad o cambiar por otros compuestos que no amenacen al ozono. Muy bien. Los iones típicos, el más conocido, el más popular, ya ustedes saben, que es -2 para el ozono, para el oxígeno. Pero también tienen otros, fíjense, el peróxido. Aquí está el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, o todos los peróxidos. Entonces, el oxígeno, ¿con qué estado de oxidación está en el agua y en muchos compuestos? Está con -2, es el más popular. En los peróxidos, ¿con cuánto había estado? Había estado con -1, fíjense en los peróxidos. Y estos son otros estados, también otros estados intermedios, con -1,5, -1/3, son menos conocidos, pero son compuestos que sí existen. Entonces, el más popular, el más conocido, -2 para el oxígeno y también para los peróxidos. Estos otros hay que considerarlos también. Y bueno, son oxidantes todos, ¿no es cierto? Todos son oxidantes.
la función biológica que cumple el oxígeno. Bueno, nosotros, nuestra especie y muchas otras especies, lo necesitamos al oxígeno para la respiración, que está aquí. Y las plantas, también las plantas lo necesitan el oxígeno, aunque también lo producen las plantas. La vegetación verde, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones para que un árbol pueda producir oxígeno? En el día, cuando hay presencia de sol, ¿no es cierto? La radiación solar promueve la fotosíntesis. Entonces, ¿qué hace la vegetación verde? Absorbe dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo transforma en oxígeno, ¿no es cierto? Entonces la planta crece, todo lo que es carbono se queda acá, crece la planta y la otra parte se va a la atmósfera. Entonces, y el oxígeno ya lo necesitan otras especies. Pero por la noche, cuando no hay sol, no hay fotosíntesis, entonces ahí absorbe oxígeno. Los árboles absorben oxígeno, ¿cierto? De eso se trata todo esto de acá, todo este esquema. Y bueno, pues nosotros, nuestra especie y muchas otras especies, necesitamos ese oxígeno, tiene que haber oxígeno. Y está en equilibrio. Por un lado, esos fenómenos que ocurrían allá en la atmósfera, que habíamos visto hace rato, y por otro lado, en la Tierra ocurren estos fenómenos. Entonces, hay un equilibrio, el oxígeno más o menos es constante en la Tierra, ¿no? Por estos fenómenos. Y como está disponible, es constante, no se pierde, entonces nosotros tenemos a disposición ese aire que es muy necesario para la vida de todas las especies que lo requieren y también para las plantas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estamos terminando esta parte. Ya toca oxígeno, pero aquí tengo que ver un poco del agua. Vamos a ver los compuestos del oxígeno. Quiero mirar un poquito lo siguiente. Voy a salirme de acá. Vamos a ver si puedo entrar aquí. ¿Dónde está? ¿Ven, jóvenes? ¿Ven esta diapositiva? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, se ve. Polaridad del agua, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, hemos visto ya las características importantes del oxígeno. Ahora vamos a ver los compuestos que forman. Dentro de los compuestos que forma tenemos, por ejemplo, el agua. Y vamos a estudiar el agua. Vamos a ver algunas definiciones importantes, como por ejemplo polaridad. ¿Qué es polaridad? Se refiere a los polos eléctricos en una molécula. Cualquier molécula sea esta. Aquí esta es una molécula. Vamos a definir la polaridad. Cuando aparecen las cargas, la molécula se polariza. Entonces, aparecieron cargas positivas y cargas negativas. Entonces, ¿qué decimos? Se polarizó esa molécula, decimos. Y caso del agua, miren ustedes el caso del agua. Veamos, recordemos de que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y hay un ángulo de 105 grados entre los átomos de hidrógeno. Eso era polaridad. Ahora veamos electronegatividad. Electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones de otro átomo. Aquí tengo átomos. Si esto es del agua, fíjense, esto era oxígeno y esto era hidrógeno, ¿se acuerdan, no? Aquí está, recordemos. Aquí está el oxígeno y estos son sus hidrógenos del agua. Entonces el átomo rojo es más grande.
Los átomos medios verdes, medios celestes son átomos de hidrógeno. Entonces aquí están un estado 1, estado 2 y estado 3. Un hidrógeno y un oxígeno, un hidrógeno y un oxígeno. Vamos a definir qué es electronegatividad. Es la capacidad, dice, que tienen los átomos, o es la fuerza, puedo decir yo, que tienen los átomos de atraer electrones de otro átomo. Entonces, este es un hidrógeno que está con su electrón, miren ustedes. ¿Cuál es más electronegativo entre el oxígeno y el hidrógeno? El oxígeno es más electronegativo. Miren ustedes la tabla periódica. Por eso les decía hace rato, el elemento más electronegativo que hay de todo es el flúor. Y el segundo es el oxígeno. Pueden mirar su tabla periódica. El segundo es el oxígeno, después del flúor. ¿Ya? Entonces, el oxígeno es muy electronegativo comparado con el hidrógeno. Recordemos, este es oxígeno y este es hidrógeno. Entonces, este es muy electronegativo. ¿Y qué pasa con este electrón? Que a un principio es del hidrógeno, fíjense. Hay una fuerza de atracción. Como este átomo de oxígeno es más electronegativo que este, entonces este tiene la tendencia a quedarse con el electrón que inicialmente era del hidrógeno. Entonces aquí está, es un estado inicial, como lo tenemos aquí. Ahí. Ahora hay una fuerza de atracción hacia el oxígeno. Entonces ese electrón se va a mover acá y se va a quedar aquí. ¿Por qué ocurrió eso? Porque este átomo de oxígeno es mucho más electronegativo que el átomo de hidrógeno. Resultado final, el electrón se quedó con el oxígeno. Entonces, ya sabemos por qué. En el caso de la molécula del oxígeno, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, lo que yo les explicaba. Entonces, fíjense, la fuerza, aquí hay dos flechas. Quiere decir que este oxígeno atrae a este hidrógeno y también atrae, pero son los electrones los que se van a ir. Los electrones de este hidrógeno se van a acercar al oxígeno y los electrones de este otro hidrógeno también se van a quedar con el oxígeno. Aquí lo van a rodear. Esto provoca una mayor atracción. Provoca una mayor atracción de los electrones hacia el oxígeno. ¿Qué es lo que atrae? La diferencia de electronegatividad. Este oxígeno es más electronegativo, por tal motivo ocurre este fenómeno de atracción de los electrones. Entonces ocurre que los electrones de estos hidrógenos se van a acercar y estos se van a quedar lejos de sus electrones, estos átomos de hidrógeno. A ver, veamos. Como consecuencia de este fenómeno se tiene que existe una mayor densidad electrónica hacia el oxígeno. Aquí está. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaban de la nube de electrones? Es esta franja, todo esto de acá. Quiere decir que hay una alta concentración de electrones. Ustedes saben que tienen carga negativa los electrones. Entonces, quiere decir que la carga negativa de los hidrógenos está más cerca del oxígeno. La carga negativa de los hidrógenos está más cerca del oxígeno. Esta es la nube de electrones. ¿Y con qué carga van a quedar entonces los hidrógenos? A ver, díganme. ¿Con qué carga van a quedar los hidrógenos? A ver. Positivo. Vamos, ¿con qué carga? Si la carga negativa está hacia el oxígeno, ¿con qué carga quedarán los hidrógenos? Con carga positiva. ¿Cuánto? ¿Perdón? Con una carga positiva. Muy bien, excelente, es lógico, pues. Es cosa de sentido común nomás. Quedan con su carga positiva, porque la carga negativa que está con los electrones se viene hacia el oxígeno. Muy bien. Entonces, esto significa de que
La densidad de carga positiva se queda, fíjense, los hidrógenos con su nube de carga positiva, K2. ¿Por qué? Porque la carga negativa se fue hacia el oxígeno. Excelente. Entonces hablemos ahora del agua. Por ello se considera que la molécula tiene dos polos, la molécula de agua. Dos polos tiene. Polo negativo hacia el oxígeno y polo positivo hacia el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, la molécula de agua es una molécula polar, se dice. Es polar. ¿Ya? Pero ya saben ustedes por qué polar. Tiene dos polos, un polo negativo y otro polo positivo. ¿Por qué negativo aquí? Ya hemos aprendido. ¿Por qué positivo acá? Ya hemos aprendido. Para no poder 10 ni 20 signos, se pone uno solo, ahí está. Polo positivo y polo negativo. Ahora, ¿qué efectos de la polaridad? ¿Qué ocasiona todas las particularidades del agua? ¿Por qué el agua es un disolvente? ¿Por qué el agua hierve a 100 grados Celsius? ¿Por qué congela a 0 grados? ¿Por qué existe en 3 estados en la naturaleza? ¿Por qué es tan excepcional el agua? Por eso que hemos visto. Eso ocasiona los puentes de hidrógeno. Miren ustedes, uno de los efectos de la polaridad del agua son los puentes de esta fuerza de atracción, se le da el nombre de puente de hidrógeno. Esto es porque la parte negativa de la molécula, fíjense, la parte negativa atrae la parte positiva de otra molécula. ¿Cuántas moléculas de agua tengo yo acá? Tengo dos, ya, participen conmigo. Tengo dos. Entonces está la parte negativa y la parte positiva. Atrae, ya sabemos por qué hay la atracción esa. Aquí, ¿cuántas moléculas de agua tengo? ¿Cuántas tengo? Ayúdenme a ver. 5. Tengo 5, 3 y 2, 5. Y fíjense cómo la parte negativa atrae la parte positiva. La parte negativa atrae, y así. Aquí tengo 5 moléculas de agua. Puedo tener 100, 1000, millones y millones de moléculas de agua. Ya, en un vaso de agua puedo tener miles de millones tengo en un vaso de agua. Y el agua, yo muevo el vaso y se mueve al compás del movimiento. ¿Por qué? Porque hay una fuerte atracción entre todas las moléculas de agua por este fenómeno. Hay una fuerte atracción. Entonces, esta formación de puentes de hidrógeno permite que se formen redes moleculares con uniones polares, ¿cierto? A veces se le da el nombre de enlace de hidrógeno, ¿ya? O puente de hidrógeno, que es lo mismo, a esa fuerza de atracción. Ya sabemos por qué se origina y por qué existe. Una de las causas de la existencia de los puentes de hidrógeno es que el agua sea un líquido a partir de los 0 grados Celsius. Ahora, existen varios efectos por la polaridad de las moléculas de agua. Por ejemplo, la temperatura de ebullición, su temperatura de fusión, la tensión superficial y la densidad normal del agua. Esto lo vamos a ver con más detalle, ¿ya? Vamos a ver, es muy interesante la química del agua y eso es lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, estamos aquí. La siguiente clase vamos a empezar a ver la ebullición del agua y su temperatura de fusión, tensión superficial y así vamos a ir avanzando. Bueno, nada más entonces por ahora, jóvenes. Aquí concluimos la clase. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna consulta, alguna pregunta?